Durante más de un siglo, pocas marcas estuvieron tan presentes en la vida cotidiana de las personas como Kodak. No era solamente una empresa de fotografía, era la guardiana de los momentos más importantes de la humanidad. Estaba en los álbumes familiares, en los retratos de boda, en los viajes inolvidables e incluso en hechos históricos que marcaron generaciones. Desde las sonrisas capturadas en fiestas de cumpleaños hasta las imágenes que mostraron al hombre pisando la luna, Kodak estuvo allí, registrando el pasado para que pudiera ser recordado en el futuro, pero ni siquiera un imperio que parecía eterno logró escapar del futuro. La empresa que enseñó al mundo a sonreír frente a la cámara terminó ignorando la revolución digital, perdió espacio frente a los competidores y se hundió en una crisis que cambiaría su historia para siempre. Y para entender cómo esta gigante llegó a ese punto, necesitamos mirar sus orígenes. En definitiva, cómo un pequeño taller del siglo XIX consiguió transformar la fotografía en parte de la vida de millones de personas, y cómo esa misma gigante terminó convirtiéndose en símbolo de fracaso. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. A finales del siglo XIX, en una época en la que la fotografía aún era considerada un oficio técnico y reservado a profesionales especializados, un joven estadounidense llamado George Eastman creía que podía ser algo mucho más grande. Nacido en 1854 en la ciudad de Waterville, en el estado de Nueva York, Eastman creció en una familia modesta. Desde temprano mostraba interés por las invenciones y por maneras de simplificar los procesos del día a día. La fotografía en aquel tiempo era un campo lleno de obstáculos, equipos enormes, químicos de difícil manejo y procedimientos que exigían conocimientos específicos. Registrar una imagen era tarea de pocos. Eastman decidió cambiar esa realidad. En 1888 fundó la empresa que sería conocida como Eastman Kodak Company. Su objetivo era simple, pero al mismo tiempo revolucionario: hacer que la fotografía fuera accesible para cualquier persona. El primer paso fue la creación de una cámara portátil que eliminaba la necesidad de equipos complejos y laboratorios. Con ella, cualquier individuo podía captar una escena y guardar un recuerdo. La empresa presentó al mundo un eslogan que se volvería histórico: "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto". Esa frase resumía el espíritu de Kodak, que se encargaba de la parte técnica mientras el público disfrutaba del placer de capturar el instante. Pocos años después, Kodak lanzó un producto que reforzaba aún más su propuesta de democratizar la fotografía: la Pocket Kodak, la primera cámara de bolsillo. Fácil de usar y de transportar, transformó la fotografía en parte de la vida cotidiana. Ya no eran solo profesionales o coleccionistas ricos quienes registraban imágenes. Familias comunes podían eternizar momentos en viajes, fiestas o reuniones familiares. La fotografía dejaba de ser un lujo para convertirse en una experiencia popular. La empresa no se detuvo allí. En 1935 dio otro paso audaz al desarrollar el Kodachrome, la primera película fotográfica a color. Ese avance representaba un salto creativo y tecnológico. El mundo, que hasta entonces se preservaba en tonos de blanco y negro, pasó a ganar profundidad, intensidad y emoción con la llegada de los colores. Era como si cada recuerdo pudiera, a partir de entonces, ser guardado tal como había sucedido. Ya en 1938, Kodak sorprendió nuevamente al lanzar la Super 620. Esta cámara fue la primera en ofrecer control automático de exposición, además de 8 velocidades distintas en el obturador. Por primera vez, personas comunes podían capturar imágenes con una calidad que antes solo era posible con técnicas manuales sofisticadas. La innovación mostraba que la empresa no solo popularizaba la fotografía, sino que también establecía estándares de excelencia. Con estos avances, Kodak ayudó a moldear la relación de la sociedad con la imagen. Si en el siglo XIX la fotografía era rara, a comienzos del siglo XX ya empezaba a formar parte de la memoria colectiva. El álbum de fotografías se volvió un objeto indispensable en los hogares de todo el mundo, y el acto de registrar la vida pasó a simbolizar no solo recuerdos, sino también identidad. George Eastman, el hombre detrás de esta transformación, tenía una visión clara. La fotografía debía estar presente en todos los momentos importantes de la vida. Bodas, cumpleaños, viajes e incluso acontecimientos históricos comenzaron a ser guardados en papel fotográfico con el sello Kodak.
El impacto fue tan grande que la empresa se convirtió en sinónimo de fotografía, una marca que superaba el estatus de producto y se transformaba en parte de la cultura. Al llegar a las primeras décadas del siglo XX, Kodak ya había consolidado su posición como pionera. Sus cámaras y películas no solo dominaban el mercado, sino que también creaban una nueva forma de que el ser humano se relacionara con la memoria y con el tiempo. Lo que antes dependía solo del recuerdo y de la palabra hablada, ahora podía fijarse en una imagen tangible y permanente. Sin embargo, la gran pregunta que empezaba a surgir era: ¿hasta dónde podría llegar esta revolución? Después de transformar la fotografía en un hábito global, ¿cómo expandiría Kodak aún más su dominio? La primera mitad del siglo XX consolidó a Kodak como la guardiana oficial de la memoria del planeta. Lo que había comenzado como el sueño de George Eastman de hacer que la fotografía fuera accesible a todos, se había transformado en un imperio. La empresa no solo dominaba el sector, sino que moldeaba la manera en que el mundo registraba sus momentos más importantes. En las décadas siguientes, Kodak alcanzó una hegemonía impresionante. Durante buena parte del siglo llegó a controlar más del 80% del mercado mundial de películas fotográficas. Eso significaba que, en prácticamente cada rincón del planeta, desde América hasta Japón, desde Europa hasta Brasil, las imágenes familiares, los retratos escolares, los registros de guerra e incluso los grandes acontecimientos históricos quedaban guardados en rollos amarillentos de película Kodak. El dominio no se limitaba a las cámaras y a las películas, la marca estaba presente en los Juegos Olímpicos, proporcionando equipos y servicios que ayudaban a eternizar las hazañas de los mayores atletas del mundo. Los colores vibrantes del Kodachrome aparecían en periódicos, revistas y transmisiones que llevaban el espíritu olímpico más allá de los estadios. Y la influencia de Kodak fue aún más lejos. En 1969, cuando el hombre pisó la Luna por primera vez, allí estaba la tecnología Kodak. Películas y cámaras de la empresa registraron imágenes de la misión Apolo, permitiendo que la humanidad contemplara, maravillada, aquel momento histórico. Era el triunfo de la fotografía como herramienta no solo de memoria personal, sino también de testimonio colectivo de la mayor aventura humana. Cada década traía nuevas formas en que la empresa conseguía reinventarse y mantener cautivo a su público. Sus cámaras se volvían cada vez más populares, fáciles de usar y accesibles. Los modelos simples se multiplicaban en los estantes y los eslóganes impactantes garantizaban que fotografiar fuera visto como parte indispensable de la vida moderna. Expresiones como el momento Kodak entraron en el vocabulario popular, representando cualquier instante que mereciera ser recordado. Pero Kodak no vivía únicamente de películas y papel fotográfico. A pesar de que su fama estaba asociada al mundo analógico, la empresa también estuvo en la vanguardia de las innovaciones digitales. Ya en 1975, un ingeniero llamado Steven Sasson, trabajando en los laboratorios de la compañía, había desarrollado la primera cámara digital experimental. Aunque el proyecto no avanzó en ese momento, demostraba que Kodak poseía el conocimiento técnico necesario para liderar la transición que se aproximaba. Fue en la década de 1990 cuando ese potencial tomó forma. En 1991, Kodak lanzó la DCS, siglas de Digital Camera System. Basada en una cámara réflex de lente única, el sistema permitía al fotógrafo visualizar exactamente lo que sería capturado en el momento del disparo. La DCS marcó un avance notable, siendo considerada la primera cámara digital comercialmente viable. El producto, sin embargo, aún estaba dirigido a profesionales y tenía un precio elevado, pero dejaba claro que el futuro estaba comenzando a delinearse allí. Pocos años después, en 1994, Kodak dio un paso aún más audaz al asociarse con Apple. Juntas lanzaron la QuickTake, una de las primeras cámaras digitales pensadas para el consumidor común. Pequeña, práctica y relativamente accesible, la QuickTake mostraba que la fotografía podía liberarse del rollo de película y migrar definitivamente al campo electrónico. Era un anticipo de lo que se convertiría en el estándar de todo el mercado. Mientras tanto, la empresa continuaba invirtiendo en su mayor arma, el marketing. Kodak entendía que vender fotografía no era simplemente vender tecnología, sino vender emoción.
Sus campañas publicitarias no hablaban únicamente de cámaras y películas, sino de recuerdos, de sonrisas, de momentos únicos que no podían perderse. Era un llamado directo al corazón, que convertía a la marca en parte de la vida cotidiana. Combinando innovación tecnológica, presencia en los grandes eventos del siglo y estrategias publicitarias emocionales, Kodak parecía imbatible. No solo vendía productos, sino que definía comportamientos culturales. El simple acto de registrar un cumpleaños, un viaje o incluso una cena en familia llevaba la firma invisible de la empresa que dominaba el mercado. Sin embargo, detrás de ese brillo aparecían señales de advertencia. La misma Kodak, que se atrevía a explorar tecnologías digitales, dependía todavía de manera casi absoluta del mercado de películas, su principal fuente de ganancias. Era un modelo de negocios altamente rentable, pero también arriesgado en un mundo que comenzaba a transformarse con rapidez. Y la pregunta que flotaba, aunque no se expresara en voz alta, era inevitable. ¿La empresa que había conquistado el planeta con sus cámaras y películas lograría mantener esa supremacía frente a un futuro que ya mostraba señales de cambio? La historia de Kodak, hasta aquí marcada por victorias e innovaciones, escondía una ironía cruel. Fue dentro de sus propios laboratorios, en 1975, donde nació la primera cámara digital funcional. El ingeniero Steven Sasson, entonces un joven creativo de la compañía, desarrolló un prototipo capaz de registrar imágenes electrónicamente y reproducirlas en una pantalla. En ese momento, la invención parecía una visión futurista, casi un experimento de ciencia ficción. Pero en lugar de abrazar el descubrimiento como un camino hacia el futuro, Kodak lo archivó. La decisión no fue técnica, fue estratégica. La dirección de la empresa creía que apostar por lo digital significaba poner en riesgo a la gallina de los huevos de oro, las películas fotográficas y el papel químico, que garantizaban márgenes de ganancia altísimos. Cada rollo vendido, cada revelado hecho en laboratorios alrededor del mundo era una fuente constante de ingresos. El temor de que la novedad digital canibalizara ese imperio hizo que Kodak prefiriera ignorar su propia invención. Lo que podría haber sido la llave para liderar la revolución fotográfica terminó convirtiéndose en una carga. Mientras Kodak dudaba, los competidores veían oportunidades. Canon, Nikon y Sony, empresas japonesas con fuerte presencia tecnológica, comenzaron a invertir con fuerza en el desarrollo de cámaras digitales. Al principio esos equipos eran caros y tenían limitaciones, pero a medida que avanzaban los años 90, los progresos se volvieron rápidos y consistentes. El público, acostumbrado a la película, empezó a experimentar la practicidad de tomar decenas de fotos sin necesidad de revelar ninguna. La fotografía, antes limitada por la lógica de lo analógico, ganaba libertad ilimitada en el universo digital. Kodak intentó reaccionar. Como vimos, lanzó la DCS en 1991 y participó en la alianza con Apple para el lanzamiento de la QuickTake en 1994. Pero internamente la empresa seguía dividida. Existía una lucha silenciosa entre mantener el imperio lucrativo de la película o invertir de manera decisiva en lo digital. Esa vacilación resultaría costosa. El inicio del nuevo milenio demostró que la fotografía digital no era una moda pasajera. Las cámaras digitales compactas dominaban el mercado y los laboratorios de revelado, antes abarrotados, empezaban a perder clientes. Canon y Nikon lideraban el segmento profesional, mientras Sony exploraba cámaras cada vez más accesibles para el consumidor común. El espacio para Kodak se reducía año tras año, pero la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Cuando los teléfonos inteligentes comenzaron a incorporar cámaras de calidad, la fotografía entró en una nueva era. Lo que antes requería una cámara dedicada, ahora cabía en el bolsillo junto con el teléfono. La practicidad de tomar fotos, editarlas al instante y compartirlas en segundos cambió para siempre la forma en que las personas registraban sus vidas. Kodak, que había perdido la batalla digital frente a los fabricantes japoneses, ahora también se veía derrotada por un enemigo inesperado: la tecnología de los celulares. El resultado fue devastador. Las ventas de películas cayeron a un ritmo acelerado, las cámaras digitales de la marca no conquistaron un espacio relevante, y el marketing, antes imbatible, no logró contener la marea.
La empresa, que había sido sinónimo de fotografía durante más de un siglo, comenzó a acumular deudas pesadas. En enero de 2012, Kodak presentó oficialmente su solicitud de bancarrota. Era el fin simbólico de una era. La compañía buscó protección contra acreedores e inició un proceso de reestructuración drástico. Uno de los puntos más destacados de esa fase fue la venta de su vasto portafolio de patentes. Más de 1000 tecnologías ligadas a la imagen fueron adquiridas por un consorcio formado por gigantes como Apple, Google, Microsoft y otras empresas influyentes. El valor del acuerdo alcanzó $525 millones, lo que equivalía aproximadamente a 2.500 millones de reales en la época. Esa suma dio oxígeno para que Kodak intentara levantarse, pero dejó claro que el trono había sido perdido. La caída de Kodak no fue solo financiera, también fue cultural. La marca, que se había convertido en sinónimo de recuerdos felices, pasó a ser mencionada como ejemplo de miopía empresarial, un caso clásico de compañía que se negó a adaptarse al futuro por miedo a perder el presente. Un símbolo del poder que tiene la innovación, no solo para crear gigantes, sino también para destruirlos. Y la gran pregunta era inevitable. Después de caer tan bajo, ¿sería posible que Kodak se reinventara y encontrara un nuevo camino en un mundo que no dejaba de cambiar? La quiebra de 2012 marcó un antes y un después para Kodak. Lo que había sido un imperio global se transformaba en una empresa en busca de identidad. Bajo protección judicial, la compañía inició un proceso de reestructuración que exigió decisiones duras y drásticas. La primera fue abandonar definitivamente el mercado de cámaras digitales, donde ya no tenía fuerzas para competir. Kodak comprendió que no había manera de recuperar el espacio perdido frente a la supremacía de Canon, Nikon y Sony, sumada al ascenso de los teléfonos inteligentes que ya dominaban la fotografía mundial. El nuevo plan era enfocarse en áreas menos glamorosas, pero que aún podían garantizar supervivencia. La empresa pasó a concentrar sus esfuerzos en servicios de impresión comercial, en tecnologías de digitalización y en segmentos industriales ligados a películas para aplicaciones específicas, como el cine y la radiografía. El cambio no devolvió el prestigio de los tiempos dorados, pero representó un intento realista de permanecer en el juego explorando nichos donde todavía había espacio. Paralelamente, Kodak buscó una estrategia de diversificación. En Rochester, en el estado de Nueva York, donde estaba su principal base industrial, la empresa transformó antiguos espacios de producción en un gran complejo llamado Eastman Business Park. El lugar, que antes albergaba únicamente actividades ligadas a la fotografía, pasó a recibir decenas de otras compañías de diferentes sectores. Allí surgieron fábricas de productos químicos, envases e incluso industrias alimenticias, como una empresa dedicada a la producción de salsa de tomate. La idea era simple: aprovechar la infraestructura ya existente para generar nuevas fuentes de ingresos y reducir la dependencia de un único mercado. A pesar de todos esos movimientos, Kodak seguía lejos de su antigua relevancia, pero en 2020, durante la pandemia de COVID-19, una noticia sorprendió al mundo. La empresa anunció la creación de una nueva división llamada Kodak Pharmaceuticals. El objetivo era producir componentes esenciales para medicamentos, en un momento en que Estados Unidos enfrentaba dificultades en la cadena de suministros. Para viabilizar esa nueva iniciativa, la compañía obtuvo un préstamo de $765 millones del gobierno estadounidense a través de la Corporación Internacional de Financiamiento al Desarrollo. Fue una apuesta audaz que buscaba reinventar la marca en un sector completamente diferente de su origen. La entrada en el ramo farmacéutico fue recibida con entusiasmo inicial, pero también con desconfianza. Muchos analistas cuestionaban si una empresa con trayectoria en fotografía e impresión tendría realmente condiciones de destacarse en un mercado tan competitivo y exigente. Aún así, Kodak intentaba mostrar que podía ser más que un recuerdo del pasado, esforzándose por convertirse en un símbolo de resiliencia. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron. En agosto de 2025, nuevos reportes financieros encendieron la alerta. La compañía registró una caída del 12% en la ganancia bruta durante el segundo trimestre, al mismo tiempo que acumulaba deudas significativas. Las cifras reforzaron la percepción de que Kodak
aún enfrentaba riesgos concretos de una nueva quiebra, generando dudas sobre su capacidad de sobrevivir a largo plazo. Esa trayectoria reciente revela cuánto se ha convertido Kodak en un caso de estudio corporativo. La empresa que enseñó al mundo a sonreír frente a la cámara olvidó sonreírle al futuro.